Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión a nuestro grupo le ha tocado exponer acerca del tema de las lenguas romances. Voy a presentar a los integrantes: Roberto Velasco, Aarón Cadillo, Diego Contreras, Fabricio Borges y quien les habla, Fabio Quinteros. Como ya les dije, para entender primero el origen de las lenguas romances tenemos que remontarnos a las lenguas indoeuropeas, que en otras palabras es la madre de la mayoría de las lenguas que se habla hoy en día. Esta se divide en dos grandes grupos, que es Centum y Satum. Centum se divide en otras 6 ramos, que es el griego, germánico, celta, anatolio, tocario y finalmente el itálico. Este itálico se divide en otras 2, que sería el latín y osco-umbro. El latín consta de muchas otras lenguas, el cual pertenecen a las lenguas romances, pero entre las más importantes está el castellano, el portugués, el francés, el italiano y finalmente el catalán. Características de las lenguas romances. Aunque las lenguas romances representan evoluciones divergentes del latín, sus rasgos comunes de hecho se deben prácticamente siempre al resultado de retener algún aspecto lingüístico que ya estaba en el latín, y en muchos menos casos al efecto de la influencia común de otras lenguas sobre varias lenguas románicas. Las características principales presentes en todas las lenguas románicas son las siguientes. Primero, las lenguas romances son todas lenguas fusionantes, quiere decir que viene del latín. El alineamiento morfosintáctico dominante de estas lenguas es de tipo nominativo acusativo. El orden básico parece ser SVO, que quiere decir que tiene preposición, y los determinantes generalmente preceden al sustantivo, aunque en romano el artículo se pospone. Presencia de un sistema de flexión verbal con numerosas formas y lleno de irregularidades. El verbo incluye las categorías de persona, número, tiempo y modo gramatical, variando en general la forma flexiva de acuerdo a qué valores de dicha categoría está expresando la forma verbal conjugada. Presencia de al menos 2 posibilidades para el género gramatical, masculino y femenino. 2 posibilidades para el número gramatical, singular o plural. Presencia de concordancias gramaticales de género entre el sustantivo y el adjetivo y entre el número del sujeto y el número expresado en el verbo. Y presencia de artículos desarrollados a partir de demostrativos del latín. Transformaciones del sistema morfosintáctico. Este tema se divide en 2, en el sistema nominal y el sistema verbal. El sistema nominal básicamente consiste en los diferentes cambios por los que pasaron algunas palabras cuando se pasaron del latín a algún idioma romance. Un cambio es la pérdida de una letra al final de la palabra, que en muchos casos fue para evitar la ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo a duda o confusión. Otro cambio fue el uso de artículos determinados como la y el, que también ayudaban a saber más sobre la palabra, ya que no se podían distinguir si algo era masculino o femenino. Por otro lado, el sistema verbal consiste en los cambios por los que han pasado los verbos, como en las conjugaciones, que son muy diferentes a las originales en latín. Por ejemplo, la conjugación viviría. La clasificación de las lenguas romances. Según diversas escuelas lingüísticas, subdividen en 9 grupos por ciertos criterios, unos criterios tanto lingüísticos como geográficos. Estos a su vez poseen varios dialectos. A continuación les mostraremos cuáles son los 9 grupos de la clasificación de las lenguas romances. Primera, es la lengua ibero-romana. Esta posee 3 dialectos, que es el castellano, el portugués y el gallego. El castellano es una de las lenguas oficiales de España. No obstante, esta tiene una poca variedad dialectal, por lo que es muy conservadora. El portugués es la lengua oficial de Portugal, pero a diferencia del castellano es más conservador aún. Y el gallego
es hablada en España y en Portugal desde la Edad Media. La segunda es la lengua italiana. Esta posee una gran variedad de dialectos y fue promovida en el siglo XVIII. Además, esta constituye como la lengua oficial italiana. La tercera es la lengua dalmática. Esta es una lengua muerta hablada en la antigua Yugoslavia y posee dos dialectos, el ragusano y el begliota. La cuarta es la lengua galorromana. Esta es ese dialecto francés y es oficial en Francia, es cooficial en Bélgica, Suiza y en otros países. La quinta es la lengua franco-provenzal. Esta posee varios dialectos, pero es hablada mayormente en Suiza. La sexta es la lengua occito-romana. Esta es de dialecto catalán. Es una lengua no oficial en España, pero sí en Andorra. La séptima es la lengua occitano-romana. Esta es una lengua romanches, de la cual posee 5 dialectos escritos, de las cuales son hablados mayormente en Suiza. La octava es la lengua rumana. Esta es una lengua completa a partir del siglo XV, hablada en Rumanía. La novena y última es la lengua sardo. Esta es hablada mayormente en Cerdaña, Italia. Y es una lengua mucho más conservadora que las anteriores, por la que se puede explicar su aislamiento geográfico. Ahora que ya contamos con un poco más de información acerca de las lenguas romances, uno se puede dar cuenta que hay ciertas similitudes entre sí. Es por eso que al estudiar una lengua hay que tener los conocimientos necesarios para poder comprender mejor. Al pasar el tiempo y los años, las palabras en sus distintos idiomas han cambiado su estructura, pero han mantenido la raíz debido a que la madre de todas estas lenguas es el latín, y acá vemos una tabla con distintos ejemplos que son prueba de ello. Acá, por ejemplo, la palabra raíz es el latín altum, y en el italiano, gallego, portugués, español y aragonés es la misma palabra, que en este caso es alto, excepto en el catalán, que es alt. En la palabra raíz arbor, en italiano sería albero, en gallego arbore, en portugués árbol igual, en español árbol, en catalán arbre y en aragonés árbol. Otra palabra sería universitate, que está en latín, y en otros idiomas como el italiano sería università, en gallego universidade, en portugués se mantiene, en el español sería universidad, en catalán universitat y en aragonés universidad. Otro ejemplo sería betulum, que en italiano sería vecchio, en gallego bello, en portugués bello, en catalán bel, en aragonés bielo y en el español viejo. Die, en italiano es giorno, en gallego día, en portugués día, en catalán giorn, en aragonés día y en español día. Y como vemos en esta tabla, las diferencias, la diferencia estructural ha cambiado en todos los idiomas, pero mantienen la misma raíz, que es el latín.